peruanos y también las réplicas se han sentido en Ecuador y en Colombia, lo empezamos a conversar con el doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Quisiéramos, por favor, primero que nos ilustre si los sismos que se producen en la Amazonía suelen tener las características de los de la costa. No, en realidad no, porque tienen un origen completamente diferente. Los de la zona costera se producen debido al proceso de colisión y fricción de las placas de Nazca y Sudamericana. Y ahí los sismos pueden llegar a tener hasta profundidades de 60 kilómetros, 70 kilómetros como máximo, ¿no? Y afecta obviamente a toda la zona costera. Los sismos que se producen en la zona de selva se producen a profundidades mayores, a 100 kilómetros, estamos hablando de 120, 130, 140 kilómetros, y tienen su origen en un proceso que nosotros llamamos deformación interna de la placa de Nazca. La placa de Nazca en realidad cuando colisiona con la continental se introduce por debajo del continente hasta 100 kilómetros de profundidad en promedio y luego se sigue desplazando de manera horizontal por debajo del continente, por debajo de la cordillera, podríamos decir, hasta llegar a la zona de Yurimaguas, a la zona de Pucallpa, y es ahí donde genera esta actividad sísmica importante. Importantísimo tener esta ilustración viniendo de un profesional como usted para despejar todos los temores o noticias infundadas de que lo que ocurrió en el Callao, cerca a la 1 de la mañana, tiene que ver con lo que ha pasado en la Amazonía. Son cosas completamente distintas. El del Callao sí más bien tiene una fricción con las placas que usted detallaba. La de Nazca y la sudamericana fue relativamente leve. Exactamente, son dos procesos completamente diferentes, aislados, ¿no? Pero obviamente dentro de un marco global o regional, podríamos decir a nivel de Latinoamérica, obviamente pues son parte de todo este proceso geodinámico que se desarrolla en nuestro país. Y una cosa importante también de estos eventos de la zona de selva, que no es el primero que ocurre, en el 2019 ya ocurrió uno de 8.0, en el 2010 también ocurrió uno de 7.7, en el 2005 también ocurrió otro, y así podemos ir contando un poco más hacia atrás. Es una zona de bastante actividad sísmica a estos niveles de profundidad. Y siempre los efectos de superficie, lo que se ha generado en superficie, siempre ha sido temas de licuación de suelo, o sea, daños en las carreteras, deslizamientos, viviendas de adobe y madera que también son típicas en estas zonas, también suelen ser afectadas porque hay un problema crítico que es el tema del suelo, ¿no? Que por las lluvias se satura y obviamente también se hacen son suelos menos compactos y esto genera la amplificación de ondas y produce los daños que por ahora estamos observando a través de los medios de comunicación. Hasta el momento, hasta las 10:53 de la mañana, tenemos que agradecer que no hay ninguna víctima que lamentar. Sí tenemos 153 damnificados, 309 afectados, 10 heridos en Luyas, en Chachapoyas, en otras localidades, y hay viviendas destruidas, viviendas que ellos mismos suelen construir con materiales de la zona. Suelen ser de barro de arcilla, suelen ser con maderas recicladas de los bosques que tienen a la mano y quizás el hecho de que sean de material liviano termina salvándoles la vida en estos movimientos sísmicos que son, como usted ha enumerado, frecuentes también en la Amazonía. Bueno, lo que uno tiene que entender, ¿no? De que las viviendas tiene que tener un promedio de entre rigidez y flexibilidad, ¿no? Para que permita pues oscilarse de manera correcta cuando ocurren estos sismos, ¿no? Pero obviamente esa armonía en la construcción siempre la va a lograr un profesional, ¿no? Un arquitecto, un ingeniero civil, no la autoconstrucción. La autoconstrucción se basa en la experiencia, en las costumbres, ¿no? Y no siempre esto es adecuado para una u otra determinada zona. Pero lo que usted menciona es cierto, o sea, las viviendas mientras más flexibles sean, pues obviamente permiten de que las personas puedan salir con mayor libertad a campo abierto, ¿no? Pero también esa flexibilidad
genera que muchos elementos de la vivienda pues estén inestables y el colapso de una de esas partes pues puede generar daños a la población. Ujú. Si bien es cierto, ha tenido una profundidad de 113 kilómetros que hay que resaltar, quisiéramos que nos explique desde su especialidad cómo es que se llegó a sentir en Colombia, en Ecuador y en gran parte de la costa del Perú el sismo de Santa María de Nieva, que tiene como epicentro en Santa María de Nieva. Bueno, mire, yo le podría explicar de esta manera para que logremos comprendernos, ¿no? Ujú. Si cualquier persona toma una linterna y lo acerca, lo lleva muy cerca del techo, el área que se ilumina se queda restringida a un área muy pequeña. Entonces, esas áreas pequeñas, por ejemplo, y la linterna muy arriba representan los sismos que ocurren muy cerca de la superficie. El área de iluminación, el área de sacudimiento es bastante pequeña. Si usted baja la linterna a la mitad de distancia entre techo y piso, el área que se va a iluminar va a ser mucho mayor. Y si usted lleva la linterna al ras del piso, el área de iluminación va a ser mucho mayor. Entonces los sismos, cuanto más profundos sean, el área de percepción del sacudimiento del suelo también se incrementa, justo haciendo la comparativa con esto de la linterna. Uh-huh. Es por eso que el sismo se ha percibido en Ecuador, en Colombia, incluso hasta Lima, ¿no? Lima está desde la zona de Amazonas, más o menos debe estar a cerca de 700 o 800 kilómetros de distancia, ¿no? Se ha percibido el sacudimiento del suelo. Y si recordamos el sismo del 2019, de una magnitud mayor, el suelo en Lima se sacudió también con mayor intensidad. Uh-huh. Insisto, a esta hora de la mañana, 10:56, y ojalá sigamos así, no hay víctimas que lamentar. Si hay heridos, si hay daños materiales, si hay damnificados, si hay carreteras afectadas, y hay en este momento la población que está muy, muy cerca al epicentro en Santa María de Nieva, la imperiosa necesidad de serenarse, calmarse y planear una vida nueva, lejos de cualquier posibilidad de perder la vida en caso de sismo. ¿Qué consejos les puede dar a las personas de la Amazonía que han perdido su vivienda? ¿La deben reconstruir en las condiciones en las que tenían? ¿Es posible que el Ejecutivo se involucre en una asesoría para que sean asísmicas? Mire, yo creo que una respuesta clara a su pregunta es: si mi casa fue dañada por el sismo, debo mirar qué pasó con las casas vecinas. Si no fueron dañadas por el sismo y el tipo de construcción es diferente, entonces ya tengo que tomar la decisión de cambiar el tipo de construcción. No, yo creo que ese es un primer indicativo. Uh-huh. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es lo que le he mencionado hace un momento. No es el primer sismo que ocurre en esta zona con estas magnitudes y con los mismos daños de superficie. Ya le he mencionado 4 de ellos, ¿no? 2019, 2010, 2005. Y los resultados en superficie siempre han sido los mismos: licuación de suelos, carreteras dañadas, deslizamientos, viviendas hechas con arcilla, con adobe, con madera de las zonas dañadas. Entonces tendríamos que haber aprendido un poco de esos sismos y comenzar también a cambiar nuestro tipo de construcción y también comenzar a buscar los suelos más adecuados para estas construcciones, ¿no? Yo le mencionaba hace un momento, ¿no? Los suelos que en esta zona, pues por las lluvias tienen bastante agua, las ondas sísmicas se van a amplificar porque el suelo no es compacto, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de buscar la ayuda de un profesional para que nos ayude a construir una vivienda adecuada para cada tipo de suelo. Uh-huh. Despertamos los peruanos esta mañana con algo que nos repiten siempre: somos un país sísmico, así es nuestra geografía, no lo vamos a cambiar y tenemos que estar siempre preparados para no perder la calma, tener la mochila de emergencia, saber cuáles son las zonas de seguridad, de protección, donde nuestra vida no corre peligro. Se dio uno leve en la costa, teniendo como epicentro la provincia constitucional del Callao, y otro teniendo como epicentro en Santa María de Nieva. Uno es considerado temblor y el otro terremoto por la magnitud. Pero queremos de alguna manera recordar siempre que a pesar que esta vez, felizmente, insisto, hasta las 11 de la mañana no hay víctimas que lamentar, saquemos las lecciones oportunas, porque si bien es cierto,
puede pasar en cualquier momento. Insistimos, sobre todo en la costa, doctor Tavera, en construir de una manera tan riesgosa, sin asesoría de ingeniero civil, de arquitecto. Entendemos, ¿no?, la explosión demográfica que nos lleva a actuar impulsivamente, pero justamente hoy es momento de reflexionar, de planificar, de replantear y valorar, cómo no, nuestras vidas. Lo comprometemos a seguir conversando con RPP, la voz de todo el Perú. Nos están escuchando especialmente en Amazonas y van recuperando la tranquilidad, la serenidad y los deseos de planificar correctamente la reconstrucción de carreteras, casas y hospitales. Volvemos con el doctor Tavera. Nos explica el doctor Tavera por qué se ha sentido en Ecuador, en Colombia y en gran parte de la costa de nuestro país. Es por la profundidad. Fue muy gráfico con esta imagen que quisiera volver a compartir con las personas que se suman a la transmisión. Si uno se pone una linterna sobre el pecho muy cerca, el punto de luz va a ser pequeño, pero si uno toma distancia va a iluminar casi todo el pecho. Es lo que ha pasado porque la profundidad era de 113 kilómetros. Doctor Tavera, además estamos tratando de guiar a las personas que tienen sus viviendas destruidas, que no son pocas, ¿no? Las viviendas destruidas se estima que hasta el momento podrían ser más de 300, ¿no? Hay personas afectadas y también hay algunas completamente inservibles. En algunas hay daño parcial y en otras hay daño total. Y usted mismo los invitaba a reflexionar a los pobladores de Amazonas si al vecino no se le cayó la casa, ¿qué hizo bien él, que no hice yo? Dio esa reflexión, pero también vemos que hay tramos de carretera completamente arruinados y a otros que no les ha pasado nada. ¿Esto se aplica también para las vías de transporte público? ¿Nos podríamos replantear que algunas están bien hechas y otras no? Bueno, mire, en realidad todas las, en general creo yo, todas las carreteras de la zona andina y zona de selva siempre se ha construido sobre suelos que han sido asentados de manera artificial para generar obviamente que el suelo sea completamente plano, ¿no? Entonces y encima ponemos pues la capa de brea, arena, etcétera. Y obviamente pues los suelos abajo siguen siendo suelos sueltos, suelos fácilmente licuables. Entonces cuando ocurren estos sismos, tal como he mencionado hace un momento, siempre se espera que las carreteras sufran el proceso de licuación. Es decir, podamos ver carreteras rajadas, no fisuradas, con desplazamientos de suelo, etcétera, ¿no? Es algo que siempre se ha presentado en estas zonas cuando ocurren este tipo de sismos. En la Amazonía, en este caso, estamos viendo en Amazonas puntualmente algunos tramos sí severamente afectados, tanto que no se pueden transitar. Pero otros han salido airosos, como si estuviesen muy bien resueltos a nivel de obra civil. Bueno, hay que tener muy en cuenta que la calidad de los suelos siempre va a variar de una zona a otra, inclusive en pocos metros. ¿No? En pocos metros, así de manera tajante, en pocos metros los suelos pueden variar considerablemente, ¿no? Entonces probablemente pues muchas de estas carreteras están sobre suelos buenos, otros están sobre suelos que no son los adecuados, ¿no? Y al final tenemos esta respuesta, ¿no? Claro. Es como si construyéramos una vivienda en los pantanos de Villa y otra vivienda, no sé, pues en la zona, en cualquier parte de Surco o Surquillo, ¿no? El comportamiento de la vivienda va a ser diferente porque el suelo es diferente, ¿no? Teniendo en cuenta que somos un país sísmico y eso hay que tatuarlo en nuestra piel, en nuestra memoria, no olvidarlo, ¿qué tan viable es hacer un correcto estudio de suelos en autopistas, vías de comunicación, para que estas, en caso de sismo, no se vean tan afectadas como estamos viendo ahora en Amazonas, que las que tienen un suelo más amigable, no han sufrido tanto daño como otras? Bueno, acordémonos que no solamente son los sismos, ¿no? A veces también cuando se tiene lluvias extremas, las mismas lluvias, las correntías del agua, erosionan las carreteras, ¿no? Y también generan
obviamente un daño más lento, pero al final el daño está presente, ¿no? Entonces yo creo que con cada evento sísmico tenemos mucho que aprender, ¿no? Y esas experiencias tendremos que volcarlas para comenzar a gestionar del sismo hacia futuro, ¿no? Usted ha mencionado esto de las viviendas que van a tener que reconstruirse. Esperemos pues que se tomen las decisiones necesarias para construirlas de manera más adecuada, o si el suelo ha sido el causante del daño, intentar buscar otro tipo de suelo, ¿no? U otra zona donde poder construir la vivienda. Yo creo que son muchas lecciones las que nos deja cada sismo y muchos de nosotros somos muy reacios a aprender estas lecciones, ¿no? Siempre estamos cometiendo los mismos errores. Antes de finalizar, quiero comprometerlo a reflexionar sobre la siguiente pregunta. En México hace poco hubo un sismo, pero un sistema de alarmas que ya tienen instalado allá les permitió a los ciudadanos tomar conciencia unos segundos antes de que venía el sismo. Esos segundos son muy valiosos para el sistema nervioso, para llegar a una zona de seguridad. Se activó y fue eficiente. Me parece que algunos especialistas mencionaban que ese sistema es compatible también con nuestro país, que se podría instalar en nuestro país. ¿Nos podría dar luces al respecto? Mire, el sistema de alerta temprana de sismos empezó en México, ¿no? Hace un poco más de 20 años, 25 años, ¿no? Y básicamente fue pensado para la Ciudad de México, no para la República Mexicana, sino para la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque todos sabemos, es una canción, ¿no? México es una laguna. México fue levantada sobre suelos de una laguna, es decir, que son suelos arcillosos que te amplifican las ondas sísmicas. Y como los sismos ocurren frente a Acapulco, en la zona costera en el Pacífico, desde Acapulco hasta la Ciudad de México hay más o menos 400 kilómetros de distancia, y para que las ondas sísmicas viajen esa distancia se van a tomar cerca de 50, 60 segundos. Entonces uno podría establecer estos sistemas de alerta para proteger a la Ciudad de México y proteger a la población en todo caso, ¿no? Entonces en el Perú, en base a estas experiencias de México y de China, que también tienen el mismo sistema, en el Perú ya hemos empezado a trabajar desde el año pasado en implementar este sistema. En México se llama SASMEC, en el Perú se llama SASPE. Y nosotros ya estamos concluyendo ya de instalar 106 sensores a lo largo de la zona costera en nuestro país, ¿no? Y el próximo trimestre estamos ya organizando los centros de control, los sistemas de comunicación, etcétera. Entonces, este sistema también va a ser realidad en el Perú. ¿Cómo se enterarían los ciudadanos de la costa del Perú? ¿Vía celulares? ¿Vía un sonido externo? No, por lo pronto, tal como en México, el sistema va a funcionar dando la alerta a través de bocinas o sirenas que van a ser colocadas en las áreas urbanas. Pero también hay que tener muy en cuenta que ganar mayor cantidad de segundos o menor cantidad de segundos va a depender mucho qué tan cerca yo estoy de donde ocurre el sismo. Correcto. Un ejemplo claro es si este sistema hubiera funcionado en el 2007 con el sismo de Pisco, la alerta para Lima hubiera llegado con 30 a 35 segundos de anticipación. Pero si hubiera funcionado este año con el sismo de Mala, que se encuentra más cerca de Lima, la alerta para Lima hubiera llegado con 8 a 10 segundos de anticipación. Pero correcto. Obviamente también cada segundo de alerta es importante. Mucho mejor tener el sistema a no tenerlo. No, claro que sí, claro que sí. Es un sistema. ¿Y hay un tiempo que podríamos estimar para terminar esta conversación de cuándo ya quedaría listo el sistema de alerta para la costa peruana? Bueno, es lo que le he mencionado, ¿no? El próximo trimestre vamos a estar ya cerrando los centros de control, los sistemas de comunicación, todo. Defensa Civil también por su parte ya empieza ya a colocar las sirenas. Hace poco han colocado una sirena en Lince, pero el próximo año ya empiezan a colocar más sirenas en los distritos. Y entonces esperamos de que para julio del próximo año, donde se hace el simulacro siempre, podamos ya hacerlo con este sistema funcionando o para hacer las pruebas de funcionamiento del sistema. Julio 2022 ya estaría instalado con posibilidades de avisarnos unos segundos antes, como usted bien nos ha explicado, según el lugar del epicentro. Cuanto más lejos, más segundos, un margen mayor de acción tendrán los ciudadanos. Importantísimo anuncio que nos hace el doctor Tavera aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Gracias, doctor Tavera. Hasta una próxima oportunidad.